Ejercicio 2, acá lo que nos piden es encontrar la parábola, varias parábolas, sí, pero que tengan lo que nos piden a continuación, ¿sí? Focos, directrices, etc. Entonces, este es un ejercicio básicamente muy similar al anterior, donde acá, con los elementos que nos da, tenemos que ir descubriendo cuáles son las variables y qué pistas tenemos, ¿sí? Porque básicamente muchas de estas curvas no son tan intuitivas, ¿sí? O sea, tenemos que conocer qué tipo de parábolas tenemos, si están inclinadas, si no, si son en función de x, si son en función de y. Todas esas variables hacen que cambie el resultado final de lo que nosotros vamos obteniendo, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, en este caso un foco que está en 3,0 y la directriz que es x igual a -3. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué pistas podemos tener acá de decir, lo primero que no sabemos es si la función es en función de y o en función de x, ¿sí? O sea, son básicamente como las dos ramas principales. Pero como la recta directriz acá dice que es x igual a una constante, en este caso es -3, lo que nos sugiere esta fórmula es que es x en función de y, o sea, va a ser x igual a por y cuadrado más b por y más c, o sea, va a tener esta forma la función justamente por esto mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, si en vez de usar esta, o sea, más allá que uno lo haya reconocido y que es muy útil y demás, pero como el foco y la directriz tienen los parámetros h, k y p, que son básicamente las dimensiones del vértice, y después el parámetro p para definir la directriz y el punto, vamos a expresarlo en ese sentido, como hicimos en los ejercicios anteriores. En vez de esto, vamos a usar i menos h al cuadrado, ¿sí? Es igual a 4 por p por x menos k, ¿sí? O sea, empezamos con esta ecuación que obviamente acá tenemos tres variables h, p y k, y la idea es tratar de ver cómo lo sacamos. Entonces empecemos usando los primeros datos con las definiciones, ¿no? En este caso el foco, dado que la función tiene esta forma, va a ser h, la coordenada de x del vértice, más el parámetro p, y k. Y acá dijimos que esto es igual por dato a 3, 0. Entonces ahí tenemos un set de ecuaciones. Después la directriz, que en este caso es x igual a -3, en este caso por la definición va a ser k menos p, todo esto es fórmula, ya les digo, y esto es igual a -3. Entonces fíjense, ¿cuántas ecuaciones tenemos acá nosotros? Tenemos la primera componente, con este 3 ya tenemos una ecuación. Después tenemos k, con esta segunda componente tenemos la segunda ecuación, y después la tercera, que es esta resta con -3. Tres ecuaciones, tres incógnitas, y podemos ir resolviéndolas. Entonces empecemos con lo primero, ¿sí? Fíjense, vamos a tener h más p, en este caso nos va a quedar 3, después tenemos k, que nos va a quedar 0, y luego tenemos k menos p, que en este caso nos queda -3. Entonces de la primera sacamos que k es 0, ya lo tenemos resuelto. En la segunda, si tenemos que esto es 0, nos va a quedar 0 menos p es igual a -3, con lo cual sacamos de la segunda tanda k es igual a 0, p es igual a 3, pues fíjense, 0 menos p, esto va a quedar menos p es igual a -3, queda p de esta manera, y despejando acá tenemos h más 3 es igual a 3, restando 3 de ambos lados nos va a quedar que h va a ser igual a 0, ¿sí? Sale una ecuación entre todo sencilla y demás. Ya con estos tres elementos, si lo reemplazamos acá, ya obtenemos una ecuación, una forma de la ecuación de la parábola, ¿sí? Después hay que ordenarle demás, pero digamos, ya con esto alcanza para poder darle una solución al problema. Entonces esto nos va a quedar i menos h, entonces en este caso va a quedar i menos 0, todo esto al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual a 4 por 3, que es el p, por x menos 0. ¿Sí? Entonces que en este caso i menos 0 al cuadrado es i al cuadrado, 4 por 3 es 12 por x, o sea que nos va a quedar i al cuadrado es igual a 12x. ¿Sí? Esta es la forma final que tiene este ejercicio. Vamos a hacer ahora el caso B, ¿sí? Donde en este caso lo que nos piden es algo similar, pero fíjense, vamos a tener foco, ¿sí? Que en este caso va a ser 0, 6, y la directriz en este caso es el eje X, ¿ok? Entonces, razonando similarmente a lo que vimos antes. ¿Cuál es el eje X? Ojo con esto porque puede haber una trampa acá. Si ustedes hacen la gráfica, ¿sí? Si uno piensa el eje X como función, el eje X es cuando las constantes o las variables en y valen 0, que es donde nosotros encontramos siempre las raíces de los problemas, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, el eje X lo que quiere decir es que la directriz va a ser y igual a 0. Así ya tenemos un dato importante ahí. Así como razonamos que si la directriz estaba en x, la función era de x en función de y, acá es el caso contrario. Es decir, vamos a tener que la parábola va a ser y es igual a por x al cuadrado más b por y más c. O de forma compacta, como vimos al principio, que esta es la forma que nos sirve, vamos a tener x menos h, todo esto al cuadrado, es igual a 4 por p
por i menos k. Y eso sería un poco la idea. Y el razonamiento es igual, si vamos viendo variable por variable, cómo lo vamos sacando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que el foco, ¿sí?, nos va a quedar h, k más p, ¿sí?, que en este caso es 0,6. Después tenemos la directriz en i, que en este caso nos queda k menos p, ¿sí?, que en este caso vamos a ver que esto es 0. Entonces acá tenemos, y de la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, tenemos las tres ecuaciones para despejar las tres letras, h, p y k. Entonces ahora armamos, por ejemplo, de la primera h es igual a 0, si despejamos de acá, h es igual a 0, después tenemos k más p es igual a 6, y después tenemos k menos p es igual a 0. Con lo cual de acá, ¿qué sacamos? Por ejemplo, en la primera etapa sacamos que h es igual a 6, que k es igual a p, ¿sí?, porque pasamos sumando del otro lado, y acá vamos a tener, si k y p son iguales, tenemos 2k es igual a 6, con lo cual sacamos de acá, esto nos va a quedar h es igual a 0, pasamos dividiendo 2 o dividimos por 2 a ambos lados, esto nos queda que k es igual a 3 y que p también va a ser igual a 3, ¿ok? Entonces ahora, reemplazando todos los valores, esto nos va a quedar, lo vamos a reemplazar acá, esto nos va a quedar x menos 0, todo esto al cuadrado, esto es igual a 4 por 3 por i menos 3, ¿sí? Entonces, despejando y haciendo un poco las cuentas acá, vamos a terminar que esto nos queda x al cuadrado más 36 es igual a 12i. Y eso como primera cuestión. Bien, vamos a hacer una más en este caso, ¿sí? Vamos a ver el caso C, donde, por ejemplo, ¿sí?, es un pequeño detalle que hacemos para que las cuentas sean un poco más livianas, ¿okay? Entonces, acá en este caso vamos a tener vértice, que en este caso va a ser 3, 2, y luego el foco 5, 2. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Entonces, primera cuestión, lo mismo de siempre. Vamos a tener que tratar de identificar un poquito qué es lo que tenemos en cada caso, ¿sí? Acá lo que nos va a servir es hacer un pequeño croquis, como para tratar de entender y ubicar los puntos. Y ya les digo, esto con un poco de imaginación y sobre todo y bastantes repeticiones del ejercicio sale. Así que no se preocupen porque es más un tema de imaginación que tanto, o sea, tanto de imaginación como de aplicación de fórmula. Pero si esto no sale, es difícil que uno sepa qué ruta tomar en este tipo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, tenemos el vértice que está en 3, 2, o sea, nosotros nos marcamos 1, 2, 3 y 2 para arriba, o sea, el vértice está acá, y el foco está en 5, 2, entonces tenemos que el foco está 2 unidades más arriba. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en general el vértice, ¿sí?, el vértice está entre el foco, como hicimos en los anteriores, está entre el foco y la directriz, que puede estar por acá abajo, o sea, ser una recta constante de y en ese sentido, ¿sí? O sea, eso lo que nos sugiere es que la parábola va a tener esta forma, y si tiene esta forma va a ser de y en función de x, o por las dudas, ¿ok? No, disculpen, acá me equivoqué, porque es 5, 2, entonces en este caso el foco está acá, fue una mala interpretación mía, disculpen. O sea que en este caso va a ser así. O sea, entonces acá en este caso va a ser x en función de y. O sea, vamos a tener x es igual a por i cuadrado más b por i más c. Entonces en este caso, ¿sí?, de vuelta, acá necesitamos la forma compacta para poder encontrar h, p y k. Entonces vamos a tener i menos h al cuadrado. Esto es igual a 4 por p por x menos k, ¿sí? Entonces de acá, ¿qué elementos tenemos? Fíjense, vamos viendo, ¿no? Foco, en este caso esto nos va a quedar h más p, ¿sí? Y después tenemos k, que esto nos va a quedar en este caso p. Y luego el vértice, que en este caso nos va a quedar hk, que en este caso es 3, 2. Así que vamos a ir macheando y tratando de ver cuáles son las variables, ¿no? Fíjense, de acá directamente tenemos tres ecuaciones para tres variables. Acá h y k los podemos despejar directamente porque es igualando. Entonces h nos va a quedar 3, k nos va a quedar 2, y luego acá tenemos h más p, que es 5, o sea 3 más p, que es 5, y si restamos 3 a ambos lados, p nos va a quedar 2. Así que nada, directamente reemplazamos. En este caso nos va a quedar i menos h, o sea, vamos a tener i menos 3 al cuadrado, esto es igual a 4, por p, que en este caso es 2, por x menos 2. ¿Sí? La idea sería desarrollar un poco esta fórmula, ¿sí?, haciendo diferencia de cuadrados y demás, y llegamos a este caso, ¿sí?, que está acá. Pero
Bueno, nada, esos son un poco de cuentas y se lo dejo para que ustedes lo vayan viendo. ¿Ok? Bien, y vamos a hacer otro más, uno último. En este caso tenemos vértice, que nos va a quedar menos 2, 3 en caso de, y tenemos que el foco nos va a quedar 1, 3. Entonces, acá la idea es exactamente la misma. Fíjense que volvemos a ubicar en un croquis, ¿sí? Más o menos la parábola como para tener la idea. Nosotros tenemos menos 2, 3, o sea, tenemos 1, menos 2, y acá el 3, por ejemplo, este es el vértice, y después uno de los focos que está acá en 1, 3, que es este. Por lo tanto, la parábola, la directriz va a estar en algún momento por acá, y la parábola va a tener esta forma. Con lo cual, los pasos son exactamente los mismos a los que vimos al principio, ¿sí? Vamos a tener x en función de y, o sea que tenemos y menos h al cuadrado, esto es igual a 4 por p por x menos k. Vamos a tener que el foco, en este caso, nos va a dar h más p, k, que en este caso es 1, 3. Después tenemos el vértice, que en este caso es hk, que nos va a quedar menos 2, 3. O sea que de acá igualando nos queda que h, ¿sí?, es igual a menos 2, porque machamos acá. K, en este caso nos va a quedar 3. Y después tenemos k también es 3, h más p, que en este caso es 1. O sea que h en este caso es menos 2. O sea que p nos va a quedar 1 más 2, ¿sí?, que es el menos 2 este que pasa acá, o sea que p en este caso nos queda 3. O sea que fíjense, esto nos va a quedar y, ¿sí?, menos 2, todo esto al cuadrado, ¿sí?, por el h que vemos acá. Esto es igual a 4 por 3 por x menos k, o sea x menos 3. Entonces esto va a ser y más 2 al cuadrado, o sea que vamos a tener y cuadrado más 4y más 4, ¿sí? Esto es igual a 12 por x menos, en este caso tenemos 12 por 3 que es 36, ¿ok? Entonces de 12 por 3 es 36, ¿ok? Acomodando un poco esto, si quieren despejar para x en función del resto, esto nos va a quedar x es igual a como es 1 doceavo de y cuadrado más 4 doceavos de y más 4 doceavos, ¿sí?, menos, y en este caso, o más 36, pasa al otro lado, dividido 12, que en este caso es 3, por ejemplo. Y con esto pueden ver la fórmula de la